Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a Siempre hará falta pensar. Hoy vamos a profundizar en un tema que separa a los que sueñan de los que logran. Se trata de la disciplina. Es un tema un tanto controversial. Si eres educador, padre o simplemente alguien que busca orden en su caos, te invito a que te quedes, a que le des una oportunidad a este episodio, a ver la disciplina desde un punto más pensado, más humano, que de verdad nos empuje hacia adelante. Muchas veces entendemos la disciplina en un ámbito escolar como conducta y están relacionadas, pero no son lo mismo. Si vamos a calificar disciplina, que es todo un tema si deberíamos o no, pero no cabría entonces bajar puntos por usar un vocabulario inadecuado, por ser groseros, sino por faltar con tareas, algo que indique una falta de responsabilidad. La disciplina nuevamente es el puente entre quienes somos hoy y quienes deseamos ser en un futuro. Antes de empezar, si este contenido te interesa, si este tipo de temas te generan algún valor, dale clic a seguir o suscríbete en la plataforma donde ya me estás escuchando y enciende las notificaciones en la campanita para que no te pierdas de ningún episodio. También me puedes seguir en redes sociales, en Instagram y en TikTok como Natalia Gutiérrez Edu y pues ahí podemos seguir compartiendo y ampliando el vocabulario. Es un pequeño clic para ti, pero a mí me ayuda mucho a seguir creando contenido de este tipo. Pasemos al tema. Empecemos con el mito de la motivación. Seguramente te ha pasado, a todos los adultos creo que nos ha pasado, esa cascada de energía que llega un domingo por la tarde o una madrugada de insomnio y de pronto te visualizas como una versión mejorada de ti mismo. La persona que por fin domina el francés, la persona que lanza ese nuevo proyecto, la que se despierta a las 5 de la mañana para ir a correr. Y es una chispa eléctrica. Se llama motivación y biológicamente es una explosión de dopamina que muchas veces nos hace sentir que el éxito ya está esperando a la vuelta de la esquina solo por haberlo imaginado. Y entonces compramos libros, pagamos la suscripción al gimnasio, descargamos la app y las primeras 2 semanas son gloriosas, te sientes imparable, pero luego llega un martes lluvioso o una jornada laboral agotadora donde lo último que quieres es conjugar verbos o leer o hacer esfuerzos físicos. Y ahí esa chispa desaparece sin dejar rastro. Queda solo lo que compraste para empezar ese nuevo hobby. Mantener la acción se vuelve de pronto una tarea titánica. Y aquí es donde caemos en la trampa moderna. Creemos que si la motivación se fue es porque ya no nos apasiona o porque no es nuestro camino, pero la realidad es mucho más cruda y a la vez más esperanzadora. Va a sonar a cliché de redes sociales, pero es una verdad ontológica. El secreto de la perseverancia no es la motivación, sino la disciplina. La motivación es un sentimiento y como sentimiento es efímero, no se va a quedar ahí. La disciplina, en cambio, es una decisión y es una decisión constante. La motivación es el motor de arranque, es muy buena, pero la disciplina es el combustible que te permite cruzar el camino, así sea desértico y lleno de obstáculos. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la hora de hablar de un salón de clases? Si trasladamos esto a nuestros alumnos, el panorama es muy revelador. Como educadores a menudo vemos en ellos todo el potencial del mundo. Con mucha frecuencia decimos, fulanito tiene tanto talento, pero si tan solo se esforzara. Nuestros alumnos pueden llegar tan lejos como sus aspiraciones lo permitan, siempre y cuando el entorno les brinde oportunidades, obviamente. Pero hay una pieza del rompecabezas que no estamos entregando completa. La disciplina de hacer aquello que hace falta y no solamente lo que es divertido o agradable. Hemos construido una pedagogía del entusiasmo. Queremos que el alumno esté siempre motivado, enganchado, entretenido. Ya les platiqué un poquito de esto en el episodio número 14 sobre la apatía escolar. Y aunque el asombro es pieza clave, es la puerta de entrada al conocimiento definitivamente. El aprendizaje real requiere de momentos de aridez,
de repetición, de esfuerzo sostenido. Si solamente enseñamos a los niños a trabajar cuando están entusiasmados o cuando les divierte, los estamos condenando a la mediocridad y al hedonismo. Porque la vida adulta no es una serie constante de entusiasmos, es una serie constante de responsabilidades que requieren ser atendidas incluso y especialmente cuando no tenemos ganas. Aquí un paréntesis, esto no es por pintar un cuadro desolador de la edad adulta. Sabemos que estas responsabilidades al final nos permiten directa o indirectamente darle sentido a nuestras vidas, ser felices. Ahora, volviendo al tema, quiero invitarlos a imaginar conmigo a un alumno que de niño sus papás evitaban darle órdenes a seguir, que discutían acaloradamente con los maestros por precisamente poner límites y dar órdenes. Y al llegar a la adolescencia, este alumno se convierte en un chico inseguro, tal vez depresivo, y resulta que es bueno, tiene un muy buen corazón, tiene buenas intenciones, pero no tiene habilidades como las de sus compañeros y amigos de su edad. Y entonces su conducta se ve afectada, es más rebelde que sus compañeros. Se equivoca al hacer las cosas que nadie le enseñó a hacer por hábito, como por ejemplo hacer la tarea, tender su cama, pasear al perro. No sabe hacer labores domésticas. Los adultos a su alrededor temen forzarlo cuando lo invitan a hacer actividades como cosas para la casa, incluso practicar deportes. Y este niño, este adolescente, tiene algunas metas, quiere ir al gimnasio, ya no quiere reprobar matemáticas, pero no logra alcanzar ninguna meta. ¿Qué sucedió? Enseñar disciplina no es enseñar a obedecer órdenes externas, es enseñar al alumno a darse órdenes a sí mismo. Es pasar de la heteronomía, cuando alguien más me manda, a la autonomía, es decir, cuando yo me mando. Y para eso necesitamos entender qué es la disciplina desde una raíz mucho más profunda que el simple portarse bien. Para entender por qué nos cuesta tanto hablar de disciplina el día de hoy, primero tenemos que mirar el ecosistema en el que respiramos. No estamos en el siglo XIX, donde la disciplina era una cuestión de supervivencia física o de una moral victoriana rígida. Estamos en el siglo XXI, en la era del capitalismo de la atención y de la dopamina barata. ¿Qué significa esto? Hoy la gratificación instantánea no es una opción, es el aire que respiramos. Tenemos TikTok, donde el cerebro recibe una recompensa cada 15 segundos o menos. Tenemos comida rápida que llega a la puerta de tu casa con 2 clics. Tenemos notificaciones que interrumpen cualquier proceso de pensamiento profundo para darnos un pequeño golpe de importancia social. Vivimos en un bombardeo constante de lo que quiero y lo quiero ya. Como educadores, incluso como padres, debemos de ser valientes para reconocer esto. Enseñar disciplina hoy es ir directamente en contra de un sistema que nos empuja a la pérdida de control de nuestra voluntad. El algoritmo no quiere que seas disciplinado, el algoritmo te quiere impulsivo, porque el impulsivo consume más, va a dudar menos, va a cuestionar menos y se va a distraer fácilmente. Entonces, mientras el proceso de comprar sea fácil, el algoritmo está generando dinero. Cuando le pedimos a un niño que se siente a resolver un problema de matemáticas que requiere, 10, 20 minutos de frustración antes de llegar a la solución, le estamos pidiendo que realice una proeza hercúlea. Ahora, 10 minutos, 20 minutos de frustración probablemente sean una exageración. Son 20 minutos de esfuerzo tal vez. Pero estamos compitiendo contra la gratificación inmediata de un videojuego. Por eso enseñar disciplina hoy no es solamente dar una lección, es entrenar a un guerrero para una guerra cognitiva que se libra en su bolsillo cada vez que suena su celular. A este tsunami tecnológico se le suma un fenómeno social que hemos visto crecer de forma muy alarmante y es la sobreprotección. Una cosa es educar humanamente, una cosa es respetar a la persona que tenemos al frente de nosotros y otra cosa es la sobreprotección. En nuestro afán
por evitarles el sufrimiento a los niños, que es obviamente un deseo muy noble, pero en su ejecución es desastroso, les hemos quitado el roce necesario para fortalecer el carácter. Hoy vemos a los llamados padres quitanieves, aquellos que van delante del niño limpiando cualquier obstáculo, cualquier frustración, cualquier no. Y si el niño olvida la tarea, el padre se la lleva a la escuela. Y si el niño tiene un conflicto con un amigo, el adulto interviene de inmediato. Si el niño se aburre, le damos una pantalla. Si el niño no gana como quiera, le damos un diploma porque participó. ¿Y qué mensaje estamos enviando? El mensaje es, tú no tienes que adaptarte al mundo ni esforzarte. El mundo se va a adaptar a ti. Pero no es cierto. Y la disciplina es precisamente la capacidad de la persona para adaptarse a la realidad, incluso cuando la realidad es difícil, cuando es frustrante, cuando es aburrida. Al sobreproteger, estamos atrofiando el músculo de la voluntad. No enseñar disciplina por medio a que sufran es paradójicamente una de las formas más crueles de abandono educativo. No poner límites, no corregir conductas inapropiadas, esto es maltrato, porque el mundo no los va a corregir con el mismo calor en que lo corrige su familia o en que lo corrige su maestra. El día que ese niño despierte en la adultez y se dé cuenta de que no tiene la estructura interna para sostener un trabajo, una relación o un proyecto a largo plazo, la lucha contra sí mismo va a ser infinitamente más dolorosa. El estancamiento es el precio que se paga por la comodidad del presente. Y fallar en enseñar disciplina es condenar al niño a una vida sin logros personales, porque nada grande se ha construido sin la capacidad de posponer la recompensa. Y el niño tiene el potencial de construir si se le guía adecuadamente. Aquí es donde debemos elevar el diálogo. Tenemos que limpiar la palabra disciplina de sus connotaciones negativas. Muchos maestros y padres asocian disciplina con castigo, con rigidez, con gritos, con castigo físico, con hacer cosas difíciles solo porque sí. Pero desde una visión más filosófica, la disciplina es algo mucho más importante y mucho más relevante y mucho más trascendente. No nos podemos ir a esos extremos. La disciplina es la capacidad de ordenar los medios hacia un fin. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de organizar mi mundo exterior e interior para que mi meta sea alcanzable. Si un niño tiene una conducta que no es adecuada, digamos, agrede a otro niño, no se trata de yo agredirlo para que entienda que eso no se hace. Se trata de que yo, a su nivel de entendimiento, le haga ver por qué no debe de hacer esto, que ponga límites, que guíe su conducta para que exprese su frustración de una manera constructiva. Pensemos en el ejemplo más básico, el cuarto de un adolescente. Solemos decir, limpia tu cuarto para que se vea bien. Pero la razón filosófica es más profunda. Si tu cuarto está desordenado, tu mente está desordenada. El espacio físico es una extensión de nuestro mapa mental. Cuando yo ordeno mis libros, mis horarios, mis prioridades, estoy creando un carril por el que mi voluntad puede avanzar. La disciplina es como los márgenes de una hoja de papel. Parecen una restricción, pero son los que permiten que la escritura tenga sentido y no se pierda en el vacío. Y si mis horarios son un caos, si no sé a qué hora empiezo y a qué hora termino, mis metas no son metas, son solamente deseos vagos. Un deseo sin disciplina es una fantasía. Un deseo con disciplina ya se convierte en un destino trazado. Debemos enseñarle a nuestros alumnos que ser ordenados con su tiempo y sus pertenencias no es un capricho de adultos, no es porque a mí me gusta que se vea así. Son la herramienta para que su cerebro no tenga que gastar energía en el caos y que pueda usar esa energía en la creación, en el avance. La disciplina es en última instancia una economía de la energía vital. Llegamos al punto más crítico del debate actual, el choque de las narrativas.
A las nuevas generaciones les hemos vendido una idea muy seductora, pero profundamente tóxica, que es la cultura del just flow, solo fluye. Y hoy se escucha en todas partes. Si te cansa, déjalo, no te fuerces, haz solo lo que te haga feliz, escucha tu cuerpo. Y aunque el autocuidado y los límites son muy importantes y estos mensajes son buenos, hemos llevado este mensaje al extremo de confundir fluir con dejarse llevar por la inercia, con estar dispersos en diversas formas de no hacer nada. El problema de fluir es que el agua siempre va a fluir hacia abajo, hacia el camino de menor resistencia. Pero el ser humano está llamado a subir, a trascender, a escalar. Nada valioso fluye solo. Para que un pianista fluya en un concierto de Rachmaninoff, antes tuvo la disciplina de estudiar escalas durante 10 años. Un cirujano no fluye en el quirófano si no tuvo la disciplina de memorizar cada nervio, cada arteria, cada parte de la anatomía, cuando en realidad preferiría, pues obviamente, estar durmiendo, descansando, haciendo otra cosa. Les hemos vendido a los jóvenes que el esfuerzo es algo negativo, casi un síntoma de que no estás en el camino correcto. Pero la experiencia adulta nos recuerda que el esfuerzo es uno de los precios, no digo que el único, de la excelencia. El choque generacional ocurre cuando el joven adulto se topa con la realidad. El mundo no fluye para complacer a nadie. El éxito requiere fricción. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con nuestros alumnos. Lo que te entusiasma te da el arranque, pero lo que te demanda esfuerzo te hace llegar a la meta. No podemos permitir que la cultura de la inmediatez les robe la satisfacción profunda de lograr algo difícil. La felicidad no es la ausencia de esfuerzo, sino la recompensa de haberlo superado. En resumen, el desafío de la disciplina sí es monumental. Estamos educando en medio de una tormenta de distracciones y una cultura que rinde culto a la comodidad. Sin embargo, el mensaje de este episodio de Siempre hará falta pensar es de esperanza. Si logramos transmitir que la disciplina es orden, libertad y amor propio, estaremos dándole a los niños y jóvenes algo que ningún algoritmo les puede dar: el control de su propia vida. No nos demos el lujo de dejar de ser formadores, porque un niño sin disciplina es un niño que nunca va a conocer su verdadero potencial. Y como bien decía San Agustín, mantén el orden y el orden te mantendrá a ti. Seguimos después de esta pausa. Hacemos una pausa para una reflexión necesaria. Quiero llegar a más personas con este mensaje, pero no puedo hacerlo sin tu ayuda. Si crees que el mundo necesita más filosofía educativa, más reflexión, comparte este episodio en tus historias de Instagram o en tus redes sociales ahora mismo. Etiquétame como @NataliaGutierrezEdu. Tu recomendación es el motor de este podcast. Volvemos. Es hora de echarnos un clavado en la filosofía. Para entrar de lleno en lo que significa enseñar disciplina, tenemos que hacer un viaje de más de 2000 años hacia atrás, pero con una relevancia que se siente más fresca que nunca. Tenemos que rescatar el concepto de virtud en Aristóteles. A menudo, en nuestras escuelas y hogares, tratamos la disciplina como un tema de reglamento o de conocimiento. Pensamos que si le explicamos al niño por qué es importante ser ordenado, él mágicamente se volverá ordenado. Este tema de dialoga para que el niño te entienda y no vuelva a hacer algo mal o empiece a hacer las cosas bien. Pero Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, que recordemos es el libro que escribe para su hijo, nos advierte de algo fundamental. La virtud no es un conocimiento teórico. Tú no sabes ser disciplinado simplemente por leer un libro de productividad o por escuchar este podcast. Para Aristóteles, la disciplina es una virtud intelectual y moral. Y la virtud no reside en el intelecto que comprende, sino en la voluntad que actúa. Aristóteles utiliza una palabra técnica que me parece fascinante y que hoy hemos olvidado: la hexis. La hexis no es un hábito cualquiera. Se traduce como una disposición estable.
Es un estado del carácter que se ha vuelto tan parte de ti que ya no requiere un esfuerzo agónico para manifestarse. ¿Cómo se adquiere esta disposición estable? Aquí es donde Aristóteles lanza su famosa máxima: somos lo que hacemos repetidamente. La virtud y por ende la disciplina se adquiere por la repetición de actos. No eres disciplinado porque un día lograste levantarte temprano, eres disciplinado porque has repetido ese acto tantas veces que has generado una huella en tu sistema nervioso. Aristóteles describe la disciplina así, como una segunda naturaleza. Nuestra primera naturaleza tiende a la inercia, al descanso, a evitar el dolor, pero la disciplina, a través de la repetición constante, crea una estructura que se superpone a esa inercia. Al principio, estudiar una hora extra o mantener el área de trabajo limpia cuesta un esfuerzo enorme de la voluntad. Es una lucha contra la gravedad de nuestros deseos inmediatos. Sin embargo, Aristóteles nos dice que con la repetición el hábito se asienta y la acción se vuelve no solamente más fácil, sino incluso placentera. Este es un punto revolucionario para la educación. El objetivo de la disciplina no es que el niño sufra obedeciendo, sino que llegue a disfrutar de la maestría que tiene sobre sus propios actos. Un músico disfruta su arte solo después de que la disciplina de las escalas se ha vuelto su segunda naturaleza. Enseñar disciplina, por lo tanto, es ayudar al alumno a cruzar el umbral del esfuerzo penoso para llegar al umbral de la libertad operativa. Si Aristóteles nos da la estructura del hábito, el personalismo del siglo XX nos da el porqué profundo, el sentido de dignidad que hay detrás de la disciplina. Filósofos como Romano Guardini y Emmanuel Mounier nos plantean una idea que es el corazón de este episodio. La persona humana es un ser que debe poseerse para poder darse. A veces pensamos que la disciplina es algo que nos quita libertad. Creemos que ser libre es poder hacer lo que me da la gana en el momento en que me da la gana. Pero el personalismo nos invita a cuestionar. Si tú no puedes controlar tus impulsos, si no puedes despegarte de la pantalla cuando sabes que tienes un compromiso, si tu carácter explota ante la menor provocación, ¿realmente eres libre? ¿O eres simplemente un esclavo de tus químicos cerebrales, del algoritmo, de tus emociones o de la opinión ajena? Guardini nos explica que la madurez humana consiste en la autoposesión. Yo solo soy dueño de lo que puedo gobernar. Concluimos que la disciplina es la arquitectura de la libertad. No es libre el que vive en el capricho, porque el capricho es una fuerza ciega que te arrastra. El hombre libre es aquel que tiene el dominio sobre sus facultades, sobre su inteligencia, sobre su voluntad, sobre sus afectos, para dirigirlas hacia un bien superior. Un alumno sin disciplina es un alumno a merced del viento. Está a merced de la opinión de sus compañeros, de la presión social, de la tendencia del momento en redes sociales, de sus propios estados de ánimo cambiantes. Hoy se siente motivado y trabaja, mañana se siente triste y abandona. Esa inconsistencia es la antítesis de la persona. En cambio, el alumno disciplinado es dueño de su vida. La disciplina es el puente que conecta el yo quiero ser con el yo soy. Si la meta de un joven es ser un gran investigador, la disciplina es lo que conecta ese deseo abstracto con la realidad concreta de leer artículos científicos cuando sus compañeros probablemente lo incitan al desorden. El disciplinado sabe dar tiempo al descanso y a la socialización, pero también a lo que requiere su esfuerzo. Sin disciplina, el potencial del alumno es como un río sin cauce. El agua tiene mucha fuerza, pero al no tener orillas se dispersa, crea pantanos y se pierde en la tierra. Con disciplina, ese mismo río tiene orillas. Hay límites, hay orden, hay estructura. Y esa misma agua adquiere la presión necesaria para generar energía, para mover turbinas, para transformar el mundo. Entonces hablamos de la disciplina no como una rigidez sin sentido porque sí, sino que tiene una finalidad.
Mounier decía que la persona es acción comprometida y no hay compromiso posible sin una voluntad que sea capaz de sostenerse en el tiempo. Por eso cuando educamos en la disciplina, no estamos formando soldados obedientes, estamos formando personas soberanas. Aquí quiero integrar una idea de San Agustín que me parece la síntesis más bella de este tema. La disciplina como orden del amor. Agustín de Hipona decía que la virtud no es otra cosa que el orden del amor. Todos amamos muchas cosas. Amamos la comodidad, amamos el reconocimiento, amamos aprender, amamos a nuestra familia. El problema del ser humano no es que ame cosas malas, sino que sus amores están desordenados. Disciplinar la vida es poner orden en nuestros afectos. Cuando un alumno decide estudiar en lugar de jugar un videojuego, no es porque no ame el juego, es porque ha decidido que el amor a una meta a largo plazo, el amor a su propia excelencia, el amor al conocimiento, son más importantes que el amor al juego o a su comodidad inmediata. Cuando enseñamos disciplina, estamos enseñando al alumno a jerarquizar, a entender que hay cosas que valen la pena el sacrificio. Estamos educando su corazón para que no sea un caos de deseos en conflicto, sino una voluntad ordenada hacia lo que realmente vale la pena. La disciplina es el acto de decir, amo demasiado mi futuro como para sacrificarlo por este placer momentáneo. Desde esta perspectiva, los hábitos no son muros que nos encierran, sino peldaños que nos elevan. Cada pequeño acto de disciplina es un voto de confianza hacia la persona en la que nos queremos convertir. Es fascinante ver cómo la sabiduría antigua de la géxis aristotélica se da la mano hoy con la neurociencia, con la psicología moderna. Vemos, por ejemplo, el libro Hábitos Atómicos famosísimo de James Clear. Clear nos recuerda algo que Aristóteles ya sabía. La disciplina no es una cualidad mágica o un don con el que algunos nacen y otros no. La disciplina es el resultado de sistemas y de pequeñas repeticiones. Clear, en su libro, nos propone 3 pilares que encajan perfectamente con nuestra visión humanista. Primero, que la disciplina es el sistema, no la meta. Es un medio, no un fin. A menudo cometemos el error de enfocarnos solamente en el medio. Quiero que mi hijo o que mi alumno sea disciplinado, pero la disciplina es el proceso. Si logramos que un alumno repita una acción pequeña, como preparar su mochila todas las noches, con constancia, estamos esculpiendo su mente. Estamos creando surcos neuronales que facilitan la acción futura. La disciplina es el sistema de mantenimiento de la persona, no el fin, no su finalidad, tal y como hablábamos en el episodio sobre la obediencia. En segundo lugar está el poder de la identidad. Y este es un punto profundamente personalista. Clear dice que el cambio de hábito más duradero no es el que se enfoca en lo que quieres lograr, sino en quién quieres ser. No es hago ejercicio, sino más bien soy un deportista. No es estudio filosofía, sino yo soy un pensador, soy una persona que piensa. Cuando el alumno asume la identidad de alguien disciplinado, la disciplina deja de ser una carga externa y se convierte en una expresión interna. Hago esto porque es lo que hace alguien como yo. Enseñar disciplina es en realidad ayudar al alumno a construir una identidad de progreso, de avance. El tercer punto es la regla del 1%, y aquí es donde la disciplina se vuelve accesible, fácil. La géxis aristotélica se traduce hoy en mejorar un 1% cada día. Obviamente no nos vamos a poner a medir. Lo que esto significa es que no necesitamos actos heroicos de voluntad una vez al año o diarios. Lo que necesitamos son actos minúsculos de voluntad todos los días. Pequeñas repeticiones que por acumulación crean una segunda naturaleza.
Si logras que un alumno mejore su orden un 1% cada semana, al final del año habrás transformado su carácter, siempre y cuando sea constante. Y esto se multiplica con el avanzar de los años de formación. Entonces, ¿cómo se enseña la disciplina realmente? Llegamos a la parte más práctica y quizás la más desafiante para nosotros los adultos. ¿Cómo se enseña la disciplina en un mundo que nos invita totalmente a lo contrario? La respuesta no está en el autoritarismo, sino en la autoridad. No está en el grito, sino en la estructura y en la confianza. Primero está el ejemplo. El primer hábito es el del educador. No podemos pedir lo que no damos. El niño aprende disciplina por el discurso que le damos mientras nosotros mismos vivimos en el caos. Aristóteles decía que la virtud se contagia por la convivencia con personas virtuosas. El educador es el modelo vivo de la gexis. Si el alumno ve en nosotros una voluntad ordenada, una palabra que se cumple y un dominio de nuestras propias emociones, la disciplina se vuelve algo aspiracional para él. Se enseña por ósmosis antes que por instrucción. En segundo lugar, tenemos la importancia de la estructura por encima de la motivación. Y aquí James Clear y la pedagogía moderna coinciden. No podemos confiar solamente en la motivación o la fuerza de voluntad de la persona, del adulto o del niño, porque son un recurso limitado. Lo que debemos hacer es diseñar ambientes que faciliten la disciplina. La disciplina se enseña proveyendo estructura, un horario claro, un lugar de trabajo libre de distracciones, una rutina predecible, una constancia en lo que se permite y lo que no se permite. La estructura externa es el andamiaje que sostiene la voluntad del niño mientras ésta se fortalece. Con el tiempo, este andamiaje externo se interioriza y se convierte en disciplina personal. Y en tercer lugar está el valor de la frustración óptima. Enseñar disciplina requiere permitir que el niño experimente la frustración, obviamente de acuerdo a su edad. Si siempre le resolvemos los problemas, si siempre le evitamos el esfuerzo, nunca va a desarrollar el músculo de la voluntad. Debemos proponer retos que estén justo por encima de su capacidad actual, acompañándolos en el proceso, pero sin quitarles la oportunidad de esforzarse, de buscar soluciones. La disciplina nace en el espacio entre el deseo y la gratificación. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Quiero recordar que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Enseñar disciplina es regalarle a alguien la llave de su propia vida. Hay que recordar que enseñamos disciplina porque amamos al alumno. No es para que no moleste, no es para que la casa esté limpia. Es para que el alumno, el niño, sea libre. Es para que cuando sea adulto tenga las herramientas para construir la vida que sueña. Enseñar disciplina es regalarle al niño autonomía. Es decirle, te quiero tanto que no voy a dejar que seas esclavo de tus antojos. Te voy a ayudar a ser el dueño de tu destino. Veámoslo así. La disciplina pesa gramos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso para ordenar tu voluntad. No olvides dejar tu reseña y compartir este contenido con ese amigo que puede formar a otros en la disciplina y en la constancia. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu atención. Y quiero cerrar recordando que en un mundo que se distrae y confunde, siempre hará falta pensar.